¿qué tienes que no te haya sido dado? Eso lo dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 17. Todo lo que tú tienes y todo lo que yo pueda tener, eso nos ha sido dado por Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Escuche bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Así que en esta hora yo te pido que abras tu alma y prepares tu espíritu. Porque vamos a hablar de la verdad que lo cambia todo. La verdad, la única verdad que hay, Jesucristo, es la verdad. Repita conmigo, yo creo que mis pecados ya fueron perdonados por completo. Y el corazón alegre es buena medicina. Dios lo dijo y Él no miente. Amén. Cuando tú crees que todos tus pecados fueron perdonados, cuando tú crees eso, esa gran verdad, amén, entonces tú puedes tener paz y alegría en tu corazón. La medicina celestial fue codificada en Proverbios capítulo 17, versículo 22. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así que estamos claros, el corazón alegre. ¿Y cuándo te alegras tú en tu corazón? Cuando tú conoces la verdad. La verdad te hace libre. Amén. Ok. Entonces, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿estamos llenos de quién? Estamos llenos de Jesús. Acuérdese de eso. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, ¿usted está lleno de quién? Usted está lleno de Jesús. ¿Por qué está lleno de Jesús? Porque segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, el Señor, recuerda, el Señor es el Espíritu. ¿Y quién es el Señor? Filipenses 2:11 dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, el Señor es el Espíritu que está en ti. ¿Cuántos espíritus hay? Un solo Espíritu. Por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Amén. Por un Espíritu fuimos todos trasladados de el reino de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado, por un Espíritu. Entonces, ese único Espíritu es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu dice claramente, según de Corintios 3:17, que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, el Espíritu del Señor está en nosotros. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Por eso, el apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19, antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Hablad entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Así que no intentes, amado hermano, controlar a Dios. Solo canta, solo alábalo, ríete, baila, llora, pero sobre todo cree. Acuérdate de eso, cree. Cree que la alegría es una medicina enviada del cielo. Cree que eres amado. No porque lo sientas, porque a veces tú no sientes que eres amado, sino porque Dios lo dijo y yo lo creo. Eso es todo. No porque sienta. Hay personas que si no sienten, entonces se sienten mal, porque no sienten nada. Pero a mí no me importa sentir, porque este negocio no es por sentir, sino por creer. Jesucristo dijo, no te digo que si creyeres, creer, verás la gloria de Dios. Amén, amén.
Así que en Juan capítulo 3, verso 16, este es un versículo que muchas personas conocen, todo el mundo lo cita en todas partes, porque es muy fácil para aprendérselo de memoria e incluso para darle una mala interpretación también. Pero hoy vamos a ver cosas profundas que el Espíritu Santo nos revela. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí las personas y todo el mundo cree que la salvación es para todo el mundo. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. A través de estos versículos, muchas personas piensan y creen que esto es así de fácil. Tú creíste y ya. Ojo, se lo voy a explicar por el Espíritu y por la palabra. La salvación no es una cuestión netamente psicológica donde el evangelio se predica y tú pones de tu parte por ti mismo, desde tu propia naturaleza y voluntad, y entonces tú decides creer. Eso es totalmente falso. Escúcheme bien, es falso. ¿Por qué es falso? La verdad es que nosotros, sin la gracia eficaz, estamos esclavos de Satanás. Entonces, esto no es que yo fui a una campaña y escuché el evangelio y me arrepentí. Acepté a Cristo porque yo quise, porque yo puse de mi parte. Eso es totalmente falso. Eso no es el verdadero evangelio de la Biblia, y mucho menos el evangelio revelado. Preste mucha atención, abra su espíritu, su mente y su corazón. ¿Ok? En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, dice claramente que nosotros sin la gracia eficaz estamos esclavos de Satanás. Si no hay gracia, ¿qué significa gracia? Favor inmerecido. Sin el favor inmerecido de Dios, sin ese favor, nosotros estamos esclavos de Satanás. Porque 1 Timoteo, 2 Timoteo 2, 25 y 26 dice que con mansedumbre el siervo del Señor corrija a los que se oponen, por si quizá Dios, escucha bien, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta. Hasta para arrepentirte tiene que ser voluntad de Dios y no tuya. Tú no te vas a arrepentir porque tú quieras. Por eso veo mucha gente atrás de su familia diciéndole a la familia y hasta metiéndole psicoterror del infierno, del diablo. El diablo te va a matar, arrepiéntete. Y no ven resultado ninguno. ¿Por qué? Porque desconocen la verdad. Lo que aprendieron fue un evangelio superficial, un evangelio religioso, y no la verdad profunda que viene revelada por el Espíritu Santo. Para que una persona se arrepienta, no es voluntad de esa persona arrepentirse. Porque la Biblia me lo enseña claramente que el siervo del Señor debe de ser manso y corregir a los que se oponen con mansedumbre. Dice, por si quizás Dios, el Eterno, el Creador, el gran yo soy, le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. No puedes conocer la verdad porque tú quieras, porque tú hablas, porque tú le predicaste, porque tú le dijiste. Predícale, está bien, eso no está mal, eso lo manda Dios, pero no obligues porque no vas a poder. Tú puedes llevar a tus hijos a la iglesia desde chiquito, pero llega un momento donde se te revelan, chicos, te dicen que no quieren ser más evangélicos. ¿Por qué fueron evangélicos durante unos años? Porque tú lo llevabas a juro obligado, pero nunca fue el Espíritu Santo, fuiste tú, y ellos te obedecían a ti. Pero después dice, Dios mío, se me levantó el diablo. Tú no se te ha levantado ningún diablo, sino que tú desconoces la verdad y por eso tú eras esclavo de la religión que se inventan los hombres y la creíste. Pero cuando tú conoces la verdad te hace libre. Amén. Esto depende neta y exclusivamente de Dios.
Dios, todo lo hace Dios. Aquí no hay ningún 50%. ¿Qué te dijeron a ti en las iglesias a donde has ido? Que tú pones el 50% y Dios pone el 50%. Eso es falso, hermano. Usted no pone nada. Usted es como yo le dije a un hermano ayer. Usted es como una gallina vieja. Usted no pone nada. Aquí todo lo pone Dios. Usted no pone nada. Amén. No, que yo pongo el 50% y Dios pone el 50%. No, aquí no hay vaca. Aquí no vamos a hacer una vaca. Yo pongo y tú pones. Olvídese de eso. Eso es totalmente falso. Dice la Biblia que hasta para arrepentirse en 2 Timoteo 2:25, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y el 26 dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Una persona que está cautiva necesita un libertador, alguien que lo liberte. Esa persona voluntariamente no va a poder escaparse. Voluntariamente no va a poder decir, ya me cansé de estar pecando tanto. Ya me cansé de beber tanta aguardiente y de tener tantas mujeres. Me obstiné de tantas mujeres, chicos. Y de tanta caña. Ahora voy a agarrar la Biblia y la voy a leer. Mire, eso es falso, lo puedes hacer, pero tú vas a ver que ahí no dura ni una semana. A la semana tu amo, el diablo, el que te tiene esclavo, te dice, para la tasca. No, que yo no, para la tasca te digo porque tú no te gobiernas. Tú eres un esclavo y tú me tienes que hacer caso. La única manera que usted salga de esa esclavitud es que haya un libertador y ese libertador se llama Jesús. El único, el que hace todas las cosas. Así que para arrepentirte tiene que ser Dios y no tú. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? La Biblia dice en Juan 8:34 que todo aquel que peca es esclavo del pecado. Así que el evangelio no se ofrece a gente que es libre o que tiene el poder en su propia naturaleza de creer, el poder de decidir, el poder de ir a Dios. Ese evangelio no se le predica a esa gente, a la gente que yo crea. Yo creo cuando yo quiera. No se le predica el evangelio a esa gente. El evangelio es, ¿tú sabes para quién? El evangelio es para gente que está esclava, que está muerta. Recordemos que el muerto, un muerto, escuche bien, no necesita que lo ayuden. Yo conozco gente que está muerta, que se congregan con nosotros en la iglesia. Conozco gente que está muerta. Pero ¿sabe qué yo sé? Que he aprendido que el muerto no necesita que lo ayuden. El muerto no necesita un médico. El muerto lo que necesita es que le den una nueva vida. Eso es todo lo que necesita el muerto, que le den una nueva vida, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia soy salvo. Entonces un muerto no necesita que yo lo ayude. Por eso yo a los muertos a veces ni los visito en su casa. Hay gente que está esperando que yo vaya a visitarlo y a decirle, varón, sigue adelante, que le dé ánimo. Vamos, que tú eres bueno. No, y eso se acabó. Eso lo hacíamos cuando no teníamos conocimiento revelado de la verdad. Ahora yo veo a los muertos y yo lo único que hago es interceder por ellos y orarle a Dios y decirle, Señor, tú sabes que yo sé que esa persona está muerta. Yo lo sé, Señor. Y tú sabes lo que ella necesita o él necesita de tu ayuda, Señor. El único que puede hacer todo, el que lo hace todo. ¿Ven? Ella no va a poner o él no va a poner 50 y 50. Eso es falso. O yo voy a poner una parte mía también, yo voy a poner 25 pues, para que le salga más barato a él o a ella. Que ponga 25 y Dios pone 50, que es el que tiene más. Falso, eso todo lo hace el Señor. Un muerto no necesita médico, un muerto no necesita que le den ánimo, un muerto no necesita nada de eso. Un muerto lo que necesita es que le den una nueva vida, como lo dice Efesios 2:25, aún estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia. Escuche bien, por gracia. ¿Qué significa gracia? Favor inmerecido, algo que Dios te regala, que tú no te mereces ni que te merecía. Así que todo lo hace Dios. Al final de cuentas, solo se van a salvar, para que usted aprenda, solo se van a salvar solo los que creen en el Evangelio. Solamente los que creen en el Evangelio son los que se van a salvar. ¿Por qué dice eso, hermano pastor? Porque Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder
de Dios para salvación. ¿Ok? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿quién es el único que se salva? El que cree en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, no todo el mundo se va a salvar, porque la única manera que todo el mundo se salve es que haya personas que se salven sin el Evangelio. ¿Ven? Y lamentablemente, no todos han escuchado el Evangelio. ¿Ven? Solamente se van a salvar los que escuchan el Evangelio y los que creen, porque el Evangelio es poder, escucha bien, poder de Dios para salvación. Si no escuchas el Evangelio, ¿cómo te salvas? El apóstol Pablo lo dice clarito en Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si a ver quién les predique? Entonces, ¿alguien se puede salvar sin el Evangelio? No, nadie se puede salvar sin el Evangelio, nadie. ¿Por qué? Porque lo dice Romanos 1, 16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Y Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio. La fe viene ¿por dónde? Por oír. ¿Ok? Y para poder creer, tienes que tener fe. Y para poder tener fe, tienes que oír. Y para poder oír, tienes que escuchar. ¿Y que escuchar qué? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? El Evangelio. El Evangelio es poder de Dios entonces para salvación. Sin el Evangelio no te puedes salvar. ¿Me entiendes? Entonces hay que oír. Ahora, ¿todo el mundo ha escuchado el Evangelio? No, señor. Todo el mundo no. ¿Y de qué depende? Que todo el mundo escuche el Evangelio. ¿De qué depende? Hermano, te dicen algunos, tenemos que salir por el mundo, como dice la palabra, y predicar a toda criatura. Mire, escúcheme bien, cuando usted tiene revelación, usted va a entender lo que Dios habla a través de su palabra, pero revelada. No saque los textos fuera de contexto para convertirlo en pretexto. ¿Ves? Escúcheme bien. Mire, la única manera que todo el mundo escuche el Evangelio, eso depende de la soberana voluntad de Dios, porque es Dios el que dispone de todos los medios para llegar a los que son suyos, a los de Él, a los escogidos, a los elegidos, a los predestinados. Dios va a llegar solamente a lo que Él quiere, porque la fe no es de todo el mundo. La fe es un don de Dios. La palabra don significa regalo, ¿ok? La fe no es un acto humano. La fe no es tuya. La fe no la pones tú. Que ese es el error que te han dicho, hermano, tienes que tener fe, tienes que creer. Los evangélicos que no saben y no conocen esta revelación, esta verdad, te atacan. En todas partes vengan la persona que no ha creído. Y, varón, tienes que creer, arrepiéntete, hermano, bastante te lo he dicho, bastante te lo he enseñado, bastante se te ha predicado el evangelio. Arrepiéntete, varón, tienes que creer, abre tu corazón. Hermano, eso no lo puede hacer un ser humano porque eso no nos pertenece a nosotros. La fe no es un acto humano, la fe no es tuya, la fe no la pones tú, la fe es un don de Dios, que es un regalo. El arrepentimiento es un don de Dios, como lo dice 2 Timoteo 2:25. Por si quizá Dios le conceda que se arrepienta, entonces es un don de Dios, es un regalo de Dios. Así que la fe y el arrepentimiento son cosas netamente exclusivas de Dios, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son hechas todas las cosas. Pregunta, escucha bien, todo depende de Dios, amén. Entonces no hay ningún 50% tuyo y 50% de Dios, olvídese esa mentira. Todo depende de la gracia de Dios y nada depende de ti. Nada. Amén. Escuche bien, si el hombre cree, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, dice la Biblia, si el hombre cree, bueno, déjame decirte que eso es don de Dios. Es don de Dios. ¿Por qué es don de Dios?
Porque Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, lo dice la Biblia, pues es don de Dios. Entonces, la fe, para yo poder creer en el Señor Jesucristo, esa fe no es mía, esa fe no la puse yo, esa fe no la tenía yo, esa fe no la puedo sacar yo de mi propia voluntad, esa fe no la puedo sacar yo de mi propia naturaleza. Esa fe es un don que me da Dios para yo poder creer en Él. Por eso la fe no es de todo el mundo. La fe es de Dios y Él se la da a quien Él quiere, a los elegidos, a los escogidos. Pero Juan 3:16 dice para que todo aquel que crea. Sí, para todo el que crea, pero ¿quién es el que va a creer? El que va a creer es el que Dios le da fe, porque no todo el mundo tiene fe. Yo les expliqué en estos días que tengo un vecino que es ateo. Y un día estaban escandalizados, un poco de evangélico y un poco de gente, porque él estaba diciéndole grosería a Dios. Y me llamaron, pastor, venga, mire este. Y todos se quedaron a la expectativa, creyendo que me iban a impresionar con eso. Diciéndole a Dios grosería. ¿Qué le parece a usted eso? Y estaban hasta unos evangélicos ahí en juicio sobre este hombre. Y yo lo que hacía era verlo. ¿Qué dice usted, pastor? Yo le dije, bueno, ¿quiere que le diga algo? Él tiene razón y tiene motivos para decirle a Dios grosería. Y no nada más esa, le puede decir muchas más. Porque cuando la Biblia me enseña que la fe es un don de Dios, un regalo de Dios, y cuando Dios estaba dando dones a los hombres, como dice la Biblia, que Dios dio dones a los hombres, a Él no le dio. Por lo tanto, Él no va a poder creer ni que quiera. Se quedó así. Y lamentablemente, Él debe estar muy bravo con Dios porque Él, lamentablemente, si Dios no le dio el don de fe, no le dio fe, no tiene fe, entonces blasfema contra Dios, nunca va a creer y cuando se muera, se pierde. Aunque yo sé que ese no es ningún ateo, porque lo que sé que es un rebelde, loquito de esto que es malcriado, porque un ateo tiene argumentos y bases, algunas veces vienen hasta del mismo evangelio heridos y después se nutren con filosofía y cosas. Usted no sabe nada de eso, tú sabes que es un parlanchín, ese lo va a agarrar Dios en cualquier momento, lo pone a caminar porque lo tenemos en oración. Ya la esposa llegó, imagínate, la esposa ya está ahí caminando con Jesucristo. Ahora le falta, está ahí empezando, la esposa por lo menos tiene muchas cosas de Dios la esposa. Entonces, eso es todo lo que tenemos que hacer, pero este es un trabajo netamente y exclusivamente de Dios. Cuando yo me le acerco y hablo, le hablo cosas, pero con la sabiduría que viene de Dios, no la humana. Porque si no, estoy trabajando yo, estoy poniendo yo de mi parte. Y Dios no necesita que yo ponga en ninguna parte. Dios lo único que necesita es que yo obedezca y lo deje a Él, que vive en mí, hacer su trabajo y hacer su voluntad. Amén, amén. Ok. Entonces, ¿estamos claros? Efesios 2:8 dice que por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don, no es de nosotros. Ya sabes que la fe no es de nosotros. Es un don de Dios. Y Dios te lo da para que tú puedas creer. Tú no vas a creer porque yo digo, porque yo te acoso, porque yo te persuado, porque yo vivo predicándote bastante la palabra. Y oro y ayuno y voy para tu casa todos los días y te digo, arrepiéntete. Mire, ahí se te va a cansar la lengua. Pero si no terminas hasta descarriado. Más de un caballo que te viene a cargar, vale, esto es muy difícil. Difícil no, tú lo haces difícil, porque si tú dejas que Dios haga el trabajo, es fácil, tú disfrutas, tú puedes hacer como dijo Jesucristo. El Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre. Pero como eres tú el que haces la obra, todo el tiempo estás triste, todo el tiempo estás afligido, la gente no quiere creer, hermano, dicen algunos, la gente está dura de corazón, varón. Es que este pueblo es muy idólatra. Aquí han hecho mucho trabajo de brujería. Aquí hasta en aviones echaban tierra muerto antes. Hermano, cuando entraron los extranjeros que trajeron esas religiones, ay, eso no tiene nada que ver en esto. Cuando Dios quiere, cuando es su voluntad, o a los criollos, cuando Dios le dé la gana, Él va a hacer lo que quiere hacer con cualquiera, porque Él es el Todopoderoso. Y si no, preguntémonos nosotros. ¿Es que tú crees que nosotros estamos en la isla porque me cansé de estar embriando, me cansé de estar bebiendo carne? Mentira, estamos en el Evangelio porque Jesucristo nos llamó, chicos. Nos llamó y Él sabe cómo nos llamó, no sé cómo, pero aquí estamos todavía adorándolo y alabándolo y cada día con más ganas, con más gozo, pero todo eso depende de Él. Aleluya. Depende de Él. Escucha, esto no es de vosotros, así que no es del hombre la fe no es del hombre. Entonces, ¿qué pasó con Juan 3:16, 1 Timoteo 2:4? Para tú creer, tienes que tener fe y la fe es un don de Dios y no una obra de los hombres.
Efesios 2, 9 y 10 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo, para toda buena obra, las cuales ya Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces ya todas las obras que tú vas a hacer y las que yo voy a hacer ya fueron preparadas. Pero no tu obra. ¿Cuál obra vas a hacer tú? Tú no... Hermano, tenemos que hacer la obra de Dios, varón. Hermano, estoy en la obra de Dios. Estoy haciendo la obra de Dios. Eso es falso, mi hermano. Ya la obra Dios la hizo de antemano. Según Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para toda buena obra, las cuales ya Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ella. ¿Qué obra estás haciendo tú? Tú no tienes ninguna participación en esto, hermanito. Santo Jehová vive, Dios de los ejércitos. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Entonces, todo viene de la gracia. Amén. Todo viene de la gracia. ¿Me tengo que arrepentir? Sí, me tengo que arrepentir. Pero eso es un don de Dios. Según de Timoteo 2:25, por si quizás Dios le conceda que se arrepienta. ¿Tengo que creer? Sí. Pero eso es un don de Dios. Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Tengo que tener una nueva vida? Sí. Pero eso es un don de Dios. Según de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Tengo que buscar de Dios? Sí. Pero eso es también un don de Dios. ¿Ok? ¿Tengo que ser santificado? Sí. Pero eso también es un don de Dios. Primero de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el Dios de paz os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sean irreprensibles hasta la venida del Señor. ¿Ah? Entonces, ¿qué tienes tú que no te haya sido dado? ¿Ah? ¿Sabes cantar bonito? Sí, pero eso no es tuyo, eso te lo regaló Dios, hermano. ¿Sabes echar fuera demonios? Sí, pero eso no es tuyo, eso te lo regaló Dios. ¿Predica bonito? Sí, pero eso no es tuyo, eso te lo dio Dios. ¿Qué tienes entonces que no te haya sido dado? Nada, hermano, nada, todo te lo dio Dios. ¿Por qué te jactas entonces, dice la Biblia? ¿Por qué te jactas como que si no te fuese dado? Porque a muchos dicen, no, hermano, yo hice mi parte, porque si yo no pongo de mi parte, entonces Dios no puede hacer nada, Dios no puede trabajar. ¿No has escuchado esa frase? Hermano, eso es falso totalmente. Tú no tienes ni haces nada que no te haya sido dado, según 1 Corintios, capítulo 4, verso 17. Verso 7, perdón. Dice, porque ¿quién te distingue? Dice aquí. ¿O qué tiene que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Como que si fuiste tú el que creaste y fabricaste esa idea de parte tuya, con tu voluntad, con tu conocimiento, con tu revelación. Todo eso te lo dio Dios. Todo es por gracia, mi hermano querido. Entonces Dios quiere que todos los suyos se salven, porque Él les va a dar, ¿qué? El poder. Dios les va a dar el poder de escuchar el evangelio. ¿Ok? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, ¿quién le va a dar eso? Dios. Van a tener fe. ¿Por qué? Porque la fe la suministra Dios. La fe, y esta es por fe. Somos salvos. Y esta fe no es de nosotros, sino que es don de Dios. ¿Se van a arrepentir? Sí, pero ¿por qué nos vamos a arrepentir? Porque Dios nos provee ese arrepentimiento que es un don de Él. Y de tener una buena vida y de ser justificado. ¿Por qué? Porque el único justo y el único que justifica se llama Jesucristo. Romanos 5:1 dice, por fe, dice, somos justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de ser santificados, somos santificados. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, el Dios de paz os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y de tener obras,
Sí. Y de perseverar hasta el final. Sí. ¿Por qué? Todo lo hace Dios desde el comienzo hasta el final. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día final, hasta el día de Jesucristo. Así que Dios es un Dios soberano que nos provee todos los medios necesarios para que seamos salvos. Amén. Jesucristo, recuerda bien, no murió por todo el mundo, sino por sus ovejas. Juan capítulo 10 versículo 11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, no por todo el mundo, olvídese de eso, por las ovejas. El 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y el 28 dice, y yo les doy, dijo Jesús, vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebata de mi mano. Ah, pero ojo aquí, en el versículo 26, Jesucristo se lo dijo a un grupo de hombres que andaban detrás de él, cerquitica, porque ahí no había micrófono ni parlante, ni tampoco era por TikTok ni por WhatsApp, sino que se lo dijo así en vivo y directo, a capela. En el versículo 26 dice, pero vosotros no podéis creer porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Por lo tanto, aquella persona que no es oveja, no te preocupes, esa persona no va a creer y eso no es culpa tuya, hermano, ni te sientas mal. Pero es que yo le hablo y 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 le hablo. Esta es una señora, sí, me llamaron estos días para poner una señora que tiene casi 90 y pico de años y se está muriendo, pero no se puede morir. Pero ella ha practicado la brujería toda la vida y la sigue practicando. Le han dicho para que se arrepienta, pero no. La gente dice, el pastor, vamos para que usted ore para que reprenda a los demonios y los demonios se vayan para ver si ella descansa en paz. Yo, está loco. Si que yo fuera, no sé qué, magia, brujería, qué broma es esa. No, señor. Si ella no se arrepintió durante 90 años, que le predicaron el evangelio, no pudo oír, no pudo escuchar, no pudo creer. Lamentablemente, punto número 1, yo entiendo que no es culpa de ella. Voy a ir yo con una oración barata de esas que hacen. Repite conmigo, Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, ¿sí? Y no lo borren nunca, porque eso pasa, hermano, eso pasa, falta de conocimiento. Y no lo borren nunca, hasta que tú vengas o me mandes a buscar. Listo. Y después se murió la bruja, se salvó, y andan con una alegría, se salvó, hermana, se salvó su alma. Se arrepintió en el último minuto. Mire, eso es falso. Tenga mucho cuidado con esas tonterías. Es tiempo de crecer, la venida del Señor está cerca y tenemos que hacer o dejar que Dios haga su trabajo a través de nosotros, su trabajo. Escucha bien, Dios no necesita que tú lo ayudes. Él lo que quiere es vivir en ti, hablar Él, caminar Él, tocar Él a la gente, sanar Él a los enfermos, porque Él continúa la obra. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, siempre. El Jesucristo es el mismo. Y el mismo Jesucristo, aquel que anduvo caminando en Galilea en espíritu, cuerpo y alma, ese mismo Jesucristo está vivo. Pero ¿dónde vive ahora? En nuestro cuerpo, mi hermano. Lo que pasa es que a veces no lo dejamos trabajar porque no hemos sido quebrantados. Por eso es que tenemos pruebas. Los evangélicos pasan pruebas duras, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan quebrantar el alma para dejar que Jesús pueda trabajar en ellos y a través de ellos. Amén. ¿Estamos entendiendo algo? Amén. Ahora, las ovejas que el Padre me dio, dice Jesucristo, esas sí creen en mí, porque el Padre me las dio y van a venir a mí y yo les voy a dar vida. En Juan capítulo 6, versos 44 y 45 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El 45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todas las ovejas del Señor Jesucristo son ya elegidas, son ya escogidas, son ya predestinadas por el Padre. Por el Padre. Porque el Padre, dijo Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ya las ovejas que hemos llegado a los pies de Cristo es porque somos elegidos, escogidos, predestinados por el Padre. Amén. Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra.
¿De quién era? Le dijo Jesús al Padre que eran de él, porque todo lo predestinó el Padre antes de la fundación del mundo. Así que el Padre escogió a las ovejas antes de la fundación del mundo. Y todas esas ovejas escogidas van a venir a Cristo, ¿verdad? Y las que no son ovejas escogidas por Dios no pueden venir a Cristo. Juan 10:26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Así que Juan 6:44 dice, escuche bien, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, para poder venir al Hijo, ¿es a través de quién? Del Padre. Pero Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, aquí tenemos lo que es la teología cristiana. Se resume que el Padre te lleva al Hijo y el Hijo te lleva al Padre. ¿Qué te parece? El Padre te lleva al Hijo y el Hijo te lleva al Padre. Jesús dijo, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Para llegar al Hijo, tiene que el Padre llevarlo. Y para llegar al Padre, Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el Hijo te lleva al Padre y el Padre te lleva al Hijo. Allí hay una tremenda bendición teológica. Amén. ¿Estamos claros? Entonces, esta es doctrina básica, lo que estamos hablando, doctrina básica para principiantes. Amén. Doctrina básica para principiantes. Juan 12:44 y 45, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. ¡Ay, papá Dios! Entonces, el Padre te lleva al Hijo y el Hijo te lleva al Padre. Es decir, Dios hace toda la obra. Dios. Y como Dios hace toda la obra, Dios merece toda la gloria, no tú. Tú no mereces ni gloria porque tú no haces nada. Y mi 50% ya te lo quitaron. Olvídate del 50%, nada que no existe. ¿Estamos claros? Yo pongo 50 y Cristo 50, mitad, aunque sea pongo 10, pues, porque tengo que dar el paso de fe. Usted sabe ya muy bien que ese paso de fe viene dado por el mismo Dios. Si Él no te lo da, no vas a poder creer. Amén. Muchas personas me han preguntado que si todo fue predestinado por Dios, entonces, ¿cómo explicar la caída del hombre para la condenación? ¿Acaso lo determinó Dios? La caída del hombre la determinó Dios. Todos los pecados que tú cometes lo determinó Dios. Y entonces, hermano, la caída del hombre en el pecado no fue predestinada por Dios, sino que la caída del hombre en el pecado es predeterminada por ti. Porque la predestinación no es lo mismo que la predeterminación de todo. La predestinación de todo no es la predeterminación de todo. Son dos cosas muy distintas. Escúcheme bien. La predestinación es la preparación de todas las gracias que Dios ha preparado para nosotros, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Y dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don, regalo, todo don perfecto viene del Padre de la luz. Entonces, las caídas tuyas no tienen nada que ver con la predestinación de Dios, sino que eso tiene que ver con la predeterminación tuya. Tú determinas qué hacer porque tú tienes un libre albedrío. Por eso el Espíritu Santo, Jesús dijo, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará, Él te guiará. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, Él te va a guiar ¿a qué? A toda verdad. Las verdades que ya fueron predestinadas, toda buena dádiva y todo todo don, por gracia. La gracia es un don, un regalo. Todo don perfecto proviene de... Entonces Él te conecta. Pero cuando tú utilizas tu libre albedrío, porque tú eres libre, acuérdate que el libre albedrío, ¿cuándo te lo va? Hasta para tener libre albedrío te lo tiene que regalar Dios, pues. Porque tú eres un esclavo del diablo. Y ahora, dice la Biblia en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. El libre albedrío que tienes ahora te lo dio Jesucristo. Pero tú tienes que saber que ese libre albedrío no es para libertinaje.
¿Ves? Tú determinas si haces mal o bien. ¿Por qué te va mal? Porque tú haces mal, porque eso lo determinaste tú, eso no fue destinado, eso fue determinado por ti. Porque lo que Dios destinó es bueno. Y lo que tú determinaste, que son dos cosas distintas. Una cosa es destinación y otra cosa es determinación. ¿Vamos entendiendo? Esto es doctrina básica. Estamos hablando de algo sencillo, algo básico. Esto es para principiantes. Amén. Entonces, escuche bien. Las personas tienen un libre albedrío entonces y pueden optar por el bien o por el mal. Ojo, no es que todo fue predeterminado. No, no. Imagínate, entonces también Dios predeterminó lo malo. Mentira. Escúcheme bien. La palabra predestinación viene del griego pro orizo y lo puede buscar en el 4309 de Strong, que es el diccionario que más se usa más o menos para uno tener alguna referencia. El mejorcito, pero que está más completo. Pro significa previamente, anteriormente, con anterioridad, con previo tiempo. Y la palabra orizo viene de la palabra horizonte, que significa determinación, y se traduce en latín como términos. Entonces, la palabra pro-orizo significa determinar previamente un horizonte, poner límites. Entonces, Dios a sus escogidos los conoció con ciencia. Escuche bien, con ciencia de aprobación, según Romanos 8:29, a los que antes conoció. Mira lo que hizo Dios, eso se llama ciencia. ¿Ok? Ciencia. Pero como Dios es todopoderoso, Él es omnisciente y Él es omnipresente. Omnisciencia, es decir, antes de predestinarte, te conoció. Dice, a los que antes conoció, ahí está la ciencia. A estos predestinó, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Entonces, Dios a sus escogidos los conoció con ciencia de aprobación, según Romanos 8:29. Punto número 1. Dios ha elegido a ciertos hombres. La palabra elegido significa seleccionar. Acuérdense de eso. La palabra elegido. Ustedes son elegidos. O sea, ustedes fueron seleccionados. Amén. Si Dios elige a todos los hombres, entonces no está eligiendo a nadie. No está eligiendo a nadie. Amén. Si tú vas a un lugar a comprar grano y hay caraotas negras, rojas y blancas, para ponerle un ejemplo a ustedes que hoy es domingo y yo sé que ustedes fueron por mercadeo, hay bastante, y tú compras todas, tú no seleccionaste ningún grano, tú lo compraste todo. Pero si tú ves que hay tantos granos y tú agarras a uno y lo seleccionaste, tú compraste el que seleccionaste, nada más. Eso es lo que hablamos acá, que Dios ha elegido a ciertos hombres, y la palabra elegido significa seleccionar. Y si Dios elige, porque si Dios elige a todos los hombres, entonces no está eligiendo a nadie. Elegir es igual a decir, este sí y este no. En Romanos 11, del 9 al 13 dice, pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permanece, no por las obras, sino por el que llama. Se dijo, el mayor servirá al menor. Verso 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí hay una selección. ¿Qué significa? Hay un elegido. ¿Quién era el elegido? Jacob. ¿Estamos claros? Eso significa seleccionar. Eso significa elegir. Así Dios, entre tanta gente, puso su mirada antes de la fundación del mundo en su don de ciencia, omnisciencia, porque Él es todopoderoso, a los que antes conoció, a estos predestinó. Amén. Entonces, fíjense, usted es la bendición. Usted no está aquí por casualidad, porque usted se cansó ya de jugar caballo, de jugar, ¿qué? Animalito. No, no, usted está aquí porque ya Jesucristo, en su plena voluntad, amor y deseo, te eligió, te escogió y te predestinó para que seas salvo antes de la fundación del mundo. Entonces, elegir es seleccionar a uno, pero no al otro. En Mateo 24:10, 24:40, vamos a ponerte un ejemplo. Estarán, dice, dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Ves? Esto es seleccionar, esto es elegir. Uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. En Lucas 17:34 dice, en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Entonces elegir es seleccionar.
y tú eres un elegido o un seleccionado por Dios. Amén. Mateo 20:16 dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces no es para todo el mundo, ¿estamos claros? No es para todo el mundo la salvación. Lucas capítulo 12, verso 32 dice, no temáis manada pequeña, escuche, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero concha, pero la manada es grande, yo veo tantos millones de gente, pero Jesucristo dice que muchos son llamados, pocos los escogidos, y le dice a su manada, no temáis manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos? Escuche bien, escogidos, son los elegidos, son los seleccionados. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que, amados hermanos, Dios los ha elegido a ustedes eficazmente. Eso significa que Dios ya preparó los fines hasta el fin de su historia, de su existencia, ya todo está preparado. Dice que también preparó todos los medios para que nosotros lleguemos hasta el fin, hasta ese final. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya eso lo preparó Dios. Hermano, lucha, que dicen los hermanitos, tienes que luchar, varón, porque el que no persevere hasta el fin se pierde. La Biblia es clara. Ya Dios preparó los medios para que tú perseveres hasta el fin. No, hermano, tengo que echarle pierna todavía. Más bien algunos oran y dicen, Señor, ven pronto, Señor, llévame rápido, Señor, porque la ropa aquí está fuerte. Todo está preparado, mi hermano querido. Usted es salvo, usted Dios lo bendijo, Dios te ama, Él te dio todo. Confía, más nada, confía en Él. Él fue el que te llamó, tú no sabías nada, de Jesucristo, tú no sabías nada de eso, ni te importaba. ¿Qué te importaba cuando andabas por ahí echando broma? Nada, hermano. Ah, pero ahora, ¿por qué te importa tanto? Porque Él le dio esa importancia, ese valor en tu corazón, a Él mismo. Escuche bien. Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que la elección o la predestinación la hizo Dios antes de que hayamos nacido, como Jacob y Esaú. Ellos no habían nacido y antes de nacer, Dios dijo, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Ok? Ay, Dios no hace excepción de personas, hermano. Bueno, sí la hace. Vea bien para que usted vea que no todo el mundo está llamado para ser salvo. Solamente al que Él quiere. Vosotros, se lo dijo claramente en Juan, capítulo 10:26. Pero vosotros no podéis creer porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Así que muchos dicen, hermano, pero la Biblia dice en Santiago que la fe sin obra es muerta. Yo tengo que hacer algo. Pero la fe, que es una obra, pero una obra de Dios. Escuche bien, la fe es una obra, pero es una obra de Dios. La fe es creer, ¿cierto o falso? Creer. Juan capítulo 6, verso 29 dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. La fe es creer. Y la fe es una obra, pero no una obra tuya ni mía. ¿De quién es esa obra? De Dios. Lo leo otra vez. Juan 6:29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Así que concluimos, mis amados hermanos, todo nos fue dado por Dios, como dice 1 Corintios 4:7, que tienes que no hayas recibido. La fe es una obra de Dios, creer es una obra de Dios,
todo lo hace Dios. Filipenses 2:13 dice, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted está aquí en la iglesia, usted está aquí escuchando este audio o este video. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios produjo en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y quiénes no están aquí? ¿Quiénes no están escuchando? Es porque Dios no ha puesto ni ha producido el querer, el hacer en usted por su buena voluntad. Así que todo lo hace Dios. Amén. Así que la predestinación es la preparación de todas las cosas, es decir, de todas las gracias de las cuales los hombres no tenemos ninguna participación. ¿Ah? Así que si una persona tiene que arrepentirse, no es porque él pone el 50% y Dios pone el otro 50%, eso es falso. Yo me arrepentí y eso es 100% gracias. ¿Qué tienes que no se te haya dado? 1 Corintios 4:7. Yo creí, tú creíste, y eso es 100% gracias. ¿Qué tienes que no se te haya dado? Yo tengo que buscar a Dios, tú tienes que buscar a Dios. Sí, y eso es 100% gracias. ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Yo tengo que perseverar, tú tienes que perseverar, nosotros tenemos que perseverar. Sí, y eso es un don de la gracia de Dios. ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Yo tengo que querer, tú tienes que querer, nosotros tenemos que querer. Sí, y es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, según Filipenses capítulo 2, versículo 13. Así que, ¿qué tienes que no te haya sido dado? Yo tengo que hacer obra. ¿Tú tienes que hacer obra? Sí, tenemos que hacer obra. Efesios 2:10 dice, somos hechuras suyas, creados en Cristo para toda buena obra, las cuales ya Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Así que estas obras dependen 100%, 100% ¿de quién? De Dios. Amén, amén. Amén. ¿Qué tienes que no te haya sido dado entonces? Lo único que tú tienes es que entender para que vivas en paz es que todo te fue dado. Y todo te fue dado porque ya todo fue preparado. La predestinación es la preparación de todas las gracias. Y la gracia es la administración de la predestinación. Entonces Dios nos ha escogido para que lleguemos al cielo, ¿sí? Infaliblemente. Dios nos escogió para llegar al cielo. Juan 6:39, escuchen lo que dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dijo Jesucristo, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Escúcheme bien, ya usted fue escogido para llegar al cielo infaliblemente. Nunca te vas a poder perder porque eso no es responsabilidad tuya. Eso no es responsabilidad tuya, esa es responsabilidad de Jesucristo. ¿Está claro? Ay, hermano, pero yo tengo que poner 50, ya 50 y 50. No tiene que poner ni 50, ya yo le dije que usted es como una gallina vieja, usted no pone nada. Amén. Usted sabe que todo lo hace Dios por su gracia, por su gracia. Amén, amén. Escogido fuiste para llegar al cielo y eso es infalible. Juan 6:39 dijo Jesucristo es la verdad, no miente, él dijo, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, dijo Jesús, vida eterna. Y no perecerán jamás. Eso no me engaña, chicos. El diablo es que es mentiroso. Te vas para el infierno, el Señor te reprenda. El infierno es para ti, eso lo crearon para ti, no para nosotros. Amén. Ni nadie, dice Jesús, me las arrebata de mi mano. Pero hay evangélicos que dicen, varón, hay bastante gente en el infierno, predicadores, pastores, evangelistas. Una muchachita la vio un video llorando y que fue al infierno y vio a un pastor. Y le preguntó a Jesucristo, Señor Jesucristo, ¿por qué ese pastor está ahí? Y que Jesucristo que le dijo, porque se robó los diezmos. Unas loqueras, hermano. Cosas tan ridículas como esas.
Entonces tenemos que madurar, tenemos que aprender, tenemos que crecer. Amén. Porque Jesucristo dijo que Él nos daba vida eterna, no vida temporal, hasta que pequemos. El día que peque te la quito. No, eso es falso, eso no lo dijo Jesucristo. Él dijo vida eterna y no perecerán jamás. Jamás, jamás, jamás. Ni nadie, dijo ni nadie. Ay, pero el Señor Jesucristo me dijeron que el diablo me podía llevar para el infierno si yo me porto mal. Ni nadie las arrebata de mi mano. Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que Dios ha escogido a sus elegidos de una manera netamente gratuita. Antes de tu fe, antes de tus méritos, antes de tu buena conducta, antes de todo eso, amén, precede lo que se llama la gracia, la predestinación. Nunca antecede la fe humana, porque la fe no es humana. La fe es un don de Dios, según Efesios 2:8. La fe no es una obra de tu libre albedrío. La fe es un don de Dios. Juan 6:44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No es que yo llegue a Cristo porque yo quise. Quítense esa idea de la cabeza. Amén. Yo creo, yo me arrepiento, yo quiero vivir en santidad. No, quítate esa idea de la cabeza, que eso no tiene nada que ver contigo. Primero Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sean irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo lo da Dios, hasta mi libre albedrío es un don de la gracia de Dios. Amén. ¿El hombre tiene que creer? Sí. Pero ¿quién hace que el hombre crea? ¿El hombre tiene que arrepentirse? Sí. Pero ¿quién hace que el hombre se arrepienta? ¿El hombre tiene que buscar de Dios? Sí. Pero ¿quién hace que el hombre busque de Dios? ¿El hombre tiene que querer? Sí. Pero ¿quién hace que el hombre quiera? ¿El hombre tiene que perseverar? Sí. Pero ¿quién hace que el hombre persevere? ¿Ah? Esa es la clave del evangelio. Dios hace en nosotros su voluntad. Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21 dice, y el Dios de paz os santifique, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, os haga actos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Escuche bien, haciendo Él, ¿quién? Dios, en nosotros lo que es agradable delante de Él. En pocas palabras, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. ¿Y qué tengo que hacer yo, varón? Que no tiene que hacer nada. Jesucristo dijo, el Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que va a hacer el Padre. Observe nada más con tranquilidad, con paciencia, con fe, que esa fe ya te la regaló Dios. Esa paciencia te la ha dado Dios a través de las pruebas, porque las pruebas producen paciencia. Si ha sido una persona que ha tenido pruebas, debe de tener algo de paciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que tú sabes bien que Dios va a hacer en nosotros lo que es agradable delante de Él. Así que nosotros tenemos un libre albedrío que viene de la gracia. Juan 8:36. Así que si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Dios no tiene que hacerme pecador para que yo caiga. Eso es mentira, ¿ok? Porque mire bien, va a terminar. Romanos capítulo 9, verso 26. Dice que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Nosotros, antes de que Dios nos llamara, ¿sabe qué? Él nos soportó. ¿Por qué? Porque nosotros para ese momento éramos vasos de ira. ¿Y qué estábamos haciendo nosotros? Estábamos preparándonos, ¿para qué? Para la destrucción. Así que no hay inocente en la raza humana, no hay inocente. Nadie nace inocente, nadie. ¿Ah? Pero, en cambio, cuando los que se salvan, en cuanto a los que se salvan, dice la Biblia en el versículo 23 de Romanos 9, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para la gloria. Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo para toda buena obra, las cuales ya Dios preparó de antemano. Así que, hermano querido, déjeme decirle y apréndaselo de memoria, tenga paz, disfrute de la bendición, vea lo que Dios está haciendo, no te reviente. Tú sabes que hay gente que tiene hasta 15 años en el evangelio, mujeres que su esposo no ha ido a la iglesia y son infelices, son 15 años de infelicidad porque desconocen una verdad tan profunda como es esta. Si Dios
no ha hecho el trabajo de gracia, de amor y de misericordia en una persona, usted no va a poder hacer nada. Siga sufriendo si usted quiere, siga perdiendo su tiempo si usted quiere, disfrute la bendición que Dios le dio, alabe al Rey y espere en Dios que si tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu familia van a llegar a los pies de Cristo, eso va a llegar en su tiempo. Yo esto lo aprendí cuando no era creyente. Hace muchos años, en los 90 por allá, estaba yo en Caracas y estaba fastidiando a unos evangélicos. Yo era amigo y guardaespaldas del dueño de una empresa y tenía acceso a toda la empresa, es una industria grande en Caracas. Y yo tenía acceso y saboteaba a todo el mundo. Y a los evangélicos los agarraba, bueno, ya tú sabes cómo es uno fastidioso cuando es mundano, que está bien endemoniado de paso y carnalito. Yo los saboteaba y le decía, evangélico, cuántas cosas le decía. Un día había una campaña en Caracas, en la Plaza de Toro Nuevo Circo, y la iglesia de esos cristianos, de esos hermanos, una iglesia que está en las acacias, ahora la conozco, conocí hasta el pastor, una iglesia muy grande, y ellos pidieron la oración por mí. Pero resulta que Dios les habló, yo no sabía que Dios hablaba a través de los hombres. Yo desconocía todo eso, porque era un mundano, era una persona natural. Y resulta que un día llegaron ellos un lunes en la mañanita, alegres, al trabajo. Varón, me decían con una alegría, varón, varón, Dios te bendiga. Y yo, como mundano criollo, lo saboteaba y le decía, ¿qué te fumaste, evangélico? Una lumpia, tan temprano, le decía. Ah, ellos me dijeron, varón, ¿sabes? Pedimos la oración por ti. Y Dios nos habló. Yo decía, Dios nos habló, ¿cómo es eso? Yo no entendía. ¿Tú sabes lo que nos dijo el Señor? Que tú eres su siervo, pero que no es el tiempo todavía. En mi tiempo, nos dijo, en mi tiempo yo lo llamo. Y yo dije, wow, hoy día, que conozco la verdad, quedo con la boca abierta y me acuerdo de eso y digo, Dios mío, tú eres tan, pero tan poderoso. Si tú ves al hijo tuyo que está fumándose un cigarrito, ya tú lo quieres meter en la iglesia de cabeza, si es posible que sea monaguillo del pastor, para que no fume más un cigarro, ¿cierto? Bueno, y Dios es, escucha, por eso es lo que ejemplo la católica, si quieres que sea monaguillo del pastor. Pero tú sabes qué, Dios es tan tranquilo, tan soberano, tan seguro, que aún yo estaba en el mundo muerto, yo estaba muerto en delito y pecado, porque cuando estaba hablando con esos evangélicos, en ese momento cargaba una 9 milímetros, una Prieto Beretta 92 FS, con 2 cargadores, para no dar mucho detalle. Entonces, tú te puedes imaginar que Dios, sabiendo que yo andaba aún muerto en delito y pecado, le dice a estos hombres, ese es mi siervo, pero no es mi tiempo. En mi tiempo yo lo llamo. Amado, si tú tienes un hijo o tienes una hija o tienes un esposo o una esposa que no ha llegado a los pies de Jesús, sigue orando, disfruta tu bendición, ten paz, aprende, analiza la verdad, aparta la religiosidad y la época de mentiras y cuentos raros que te han enseñado. Llénate de la verdad, del conocimiento revelado de la palabra y empieza a vivir en paz y a disfrutar, porque Dios tiene control de todo. Si tus hijos están escritos desde antes de la fundación del mundo para ser elegidos, escogidos y predestinados, va a llegar el momento donde Dios va a hacer la obra maravillosa y tú vas a disfrutar de esa tremenda bendición. Dios te bendiga desde la ciudad de Puerto Cabello, en el estado Carabobo. Iglesia Base de Bendición, tu hermano y amigo, el pastor Miguel López, servidor de Jesucristo. Amén.